Introducción. Encierra los ojos un momento. Imagina que estás muy lejos de aquí, en una tierra de montañas brumosas, templos de madera y campos de arroz que respiran con las estaciones. Te encuentras en el Japón feudal, una época en la que el honor valía más que la vida y las palabras podían convertirse en filo. Hoy viajaremos juntos por senderos olvidados de historia. No correremos, no alzaremos la voz. Te acompañaré con calma por los pasos silenciosos de los samuráis, figuras reverenciadas, pero también atrapadas por un destino que no eligieron del todo. Descubrirás cómo vivían realmente, qué los formaba, qué los atormentaba. Este será un viaje de 4 partes. Comenzaremos con su vida diaria, tan alejada de la imagen romántica que muchas veces se pinta. Después conoceremos la historia real de un hombre que caminó entre la espada y la escritura. Más adelante abriremos las puertas a misterios que aún hoy permanecen enterrados bajo tierra o en manuscritos perdidos. Y finalmente nos deslizaremos hasta los pasillos de la élite, donde el silencio y la etiqueta tenían tanto poder como las katanas. Prepárate para viajar. Sign. Estás en buena compañía. Y si en algún momento tus ojos se cierran, no te preocupes. La historia seguirá contándose, suave y constante como la lluvia sobre un jardín de piedra. SGMENT o uno. ¿Por qué no querrías ser samurái? Una inmersión en la vida diaria. Imagina que eres un muchacho. Tu aldea está tranquila esta mañana, pero tú no. Sabes que hoy no irás a jugar. Hoy empieza tu formación. Tu familia es parte de la clase guerrera. Eso no es una elección de herencia. Y con ella vienen los años de obediencia absoluta. La educación comienza pronto. Te despiertas antes del amanecer. La casa, hecha de madera ligera, cruje al menor movimiento. El suelo está frío. Antes de comer, ya estás entrenando. Katana de madera en mano, repites una y otra vez la misma forma. No se permite el error, ni siquiera en la práctica. Tu maestro no grita, pero cuando frunces el ceño, sabes que fallaste. En el Bushido, todo gesto importa. Tu forma de caminar, tu forma de mirar, tu forma de morir. El arroz, cuando hay suerte, es blanco. La mayoría de los días es apenas una mezcla rala con mijo. Las proteínas vienen de pescado seco o no vienen. A veces hay hambre, pero nadie se queja. Los samuráis no se quejan. La vestimenta es sencilla, una túnica de algodón o lino, según la estación. Cuando te conviertas en adulto, portarás 2 espadas, en la katana y el wakizashi. Y aunque parezca símbolo de estatus, es más bien un recordatorio constante. Tienes permiso para matar y deber de morir si deshonras tu casa. Las obligaciones son muchas. A veces trabajas como guardia de un castillo, otras sírveste a tu señor, en ceremonias que pueden durar horas, en silencio absoluto. También estudias caligrafía, poesía y filosofía, porque un verdadero guerrero no solo domina la espada, debe también dominarse a sí mismo. Pero nada de esto garantiza estabilidad. Si tu señor muere, puedes quedarte sin clan, sin propósito. Te conviertes en Eremi, un samurái sin amo, una sombra errante. Y eso, en esta sociedad, es peor que la muerte. El suicidio ritual, el seppuku, no es un castigo, es un privilegio, una forma de preservar el honor cuando todo lo demás ha fallado. Consiste en abrir el abdomen lentamente, pero no hablaremos de eso en detalle. Basta con saber que se hacía con calma y con testigos. El ritmo de tu vida como samurái
no lo marcas tú. Todo gira en torno a la obediencia. Obediencia al clan, al daimi, al shgan y a un código más antiguo que tú. Un código que pesa más que cualquier armadura. Dormías sobre esteras delgadas. Te despertaba la brisa de la madrugada o el olor del incienso encendido por el monje del templo cercano. Y cada día se sentía igual que el anterior. Una rutina de perfección que nunca se alcanza, pero que siempre se exige. No todos los samuráis eran ricos. Muchos vivían modestamente, en casas pequeñas, con esposas que cocinaban en fuegos bajos y niños que jugaban con palos de bambú. El romanticismo de los relatos vendría después. Durante tu vida solo importa la disciplina. Why el silencio? Porque en el Japón feudal hablar de más podía costarte algo más que el respeto. Imagina ahora que te encuentras en un sendero polvoriento. El sol apenas filtra su luz entre los árboles de hoja estrecha. Un hombre camina lentamente, con paso firme, su silueta recortada contra el amanecer. Lleva una túnica sencilla y 2 espadas, pero no tiene señor. Ese hombre es Miyamoto Musashi y no era como los demás. Nació en 1584. Durante los últimos estertores del llamado período Sengoku, una era de guerras continuas en Japón, una época en la que la lealtad se compraba y se traicionaba con la misma rapidez. Musashi creció en medio de este caos y, como muchos samuráis de su tiempo, no sirvió a un solo señor. Desde joven mostró una actitud inusual, silencioso, solitario, pero con un talento para el combate que lo hacía destacar incluso entre los más experimentados. Se dice que su primer duelo lo libró a los 13 años y lo ganó. Desde entonces comenzó un viaje por todo Japón, retando a otros espadachines en duelos formales. No lo hacía por honor ni por venganza, lo hacía quizás por perfección. Duelo tras duelo perfeccionó su estilo, uno que rompía las reglas del combate tradicional. Usaba 2 espadas a la vez, algo poco común y considerado poco ortodoxo, pero eficaz, muy eficaz. Así, no solo vivía para pelear, también meditaban, pintaban, escribía poesía, estudiaba estrategia como si fuera una forma de arte. Y de hecho, para él lo era. Uno de sus momentos más recordados fue el duelo contra Sasaki Kojia, otro gran espadachín de la época. Se citó con él en la isla de Ganri. En 1612, Musashi llegó tarde, muy tarde. Se dice que lo hizo a propósito para descolocar a su adversario. Otros creen que simplemente calculó con fría estrategia el momento perfecto. Llevaba una espada improvisada, tallada en madera, y aún así venció. Después de aquel duelo, Musashi comenzó a alejarse del combate. Quizás porque ya no encontraba rivales, quizás porque buscaba algo más que la victoria. Se retiró en sus últimos años a una cueva llamada Rigand, en la que escribió su obra más conocida, el Libro de los 5 Anillos, una obra filosófica, casi mística, sobre el combate, la estrategia. Why la vida, escrito en un tono austero, directo, pero con ecos de introspección profunda. En él no solo habla de técnicas, sino del estado mental del guerrero, de cómo moverse con el viento, de cómo vencer sin ira, de cómo vivir con propósito, incluso si se vive solo. Musashi murió en 1645, sentado, con las piernas cruzadas, como él mismo había previsto, en paz inconsciente, dueño de sí mismo hasta el último momento. No fue un samurái tradicional, nunca sirvió de manera formal a ningún señor, pero encarnó el espíritu de su tiempo. Y tal vez algo más, la idea de que el camino del guerrero no siempre requiere una causa externa.
A veces basta con recorrerlo con paciencia, con silencio y con intención. Imagina que caminas por un sendero estrecho bordeado por pinos. El viento sopla con suavidad entre las ramas y el crujido de la grava bajo tus pies es lo único que perturba el silencio. A tu derecha, una ladera cubierta de musgo. A tu izquierda, la silueta imponente de una estructura antigua, un castillo japonés. Pero no es como los castillos europeos. Aquí no hay torres macizas ni murallas grises. Los castillos del Japón feudal se elevan en madera, yeso blanco y tejados oscuros curvados hacia el cielo. No gritan poder, lo susurran aún, y sin embargo, muchos han desaparecido. Quedan ruinas, nombres, fragmentos, porque cuando el tiempo cambia, los símbolos cambian con él. Y lo que una vez fue un bastión de poder, hoy es apenas un eco cubierto de vegetación. Algunos de estos castillos esconden pasadizos subterráneos que aún no han sido completamente explorados, pasillos que conectaban con almacenes ocultos o cámaras para proteger pergaminos, mapas o algo más. No hay oro enterrado, pero hay historia, y esa, muchas veces, es más difícil. No muy lejos de esos castillos, a veces entre templos olvidados, se hallan tumbas antiguas, no siempre marcadas, a menudo humildes. Una lápida de piedra inclinada. Una figura de Gis, el protector de las almas, cubierta de liquidez. Las tumbas de los samuráis no siempre llevaban nombres, a veces solo un símbolo, porque en la muerte, como en la vida, lo individual podía disolverse en él todo. Lo importante no era quién eras, sino a quién serviste y cómo moriste. Los arqueólogos que han excavado estas zonas en las últimas décadas han encontrado espadas oxidadas envueltas en seda deteriorada, fragmentos de armadura, monedas y a veces rollos de papel en compartimientos secretos. Muchos son makemono, pergaminos enrollados con caligrafía elegante que describen rituales, genealogías de clanes o poemas en textos que nadie ha leído en siglos y que esperan en museos cuidadosamente conservados para ser interpretados algún día con paciencia. Pero no todos los secretos están bajo tierra. Algunos están en prácticas culturales que aún sobreviven, como la ceremonia del té. Puede parecer un simple gesto, pero en el Japón feudal era una coreografía silenciosa. Cada movimiento medido, cada utensilio colocado con propósito. El agua hervía lentamente en un tetsuban, una tetera de hierro sobre brasas suaves. El polvo verde del matcha se disolvía con movimientos circulares. Y durante ese breve momento, la guerra, la política, la muerte se quedaban fuera. También existían los jardines zen, pequeños paisajes de grava rastrillada y rocas colocadas con precisión matemática. Allí, el silencio hablaba más que las palabras, y un samurái podía sentarse horas simplemente contemplando, quizás buscando sentido, o tal vez simplemente vaciándose de sí mismo. Finalmente, hay una práctica aún más enigmática, el Ka-an, una pregunta sin respuesta, planteada por un maestro zen para romper la lógica del aprendiz. Frases como, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Un samurái podía meditar días sobre eso, porque en el camino del guerrero la mente debía ser tan afilada como la espada y tan vacía como un lago sin viento. Así, entre castillos de madera, tumbas sin nombre y jardines de piedra, el misterio del Japón feudal no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta bajo la superficie, silencioso, en cómo el espíritu
de quienes vivieron sin hacer ruido, pero dejaron huella. Y así, poco a poco, vamos dejando atrás los caminos de grava, los templos envueltos en niebla y los campos donde alguna vez entrenaron espadachines bajo la lluvia. Has recorrido sin prisas las sendas del Japón feudal, desde la dura rutina de los jóvenes samuráis, forjados entre la disciplina y la espada, hasta la historia de un guerrero errante que encontró sentido en el aislamiento. Has caminado entre castillos que ya no se alzan y jardines que aún enseñan con su quietud, y has visto la otra cara del poder, el silencio controlado de los salones, el peso sutil del protocolo, la belleza estática que enmascara tensión constante. Todo esto sucedió en un tiempo lejano, y sin embargo, algo de ello permanece en la forma en que hoy seguimos buscando equilibrio, en nuestra lucha por entendernos a nosotros mismos, y en la manera en que a veces el mayor coraje es el de no alzar la voz. Quizás ahora, mientras tus pensamientos se suavizan, puedas sentirte como uno de aquellos guerreros en retiro, alguien que ha cumplido con su recorrido diario y ahora se sienta en silencio frente a un jardín inmóvil, escuchando nada más que el murmullo del viento entre los árboles. Porque aunque el pasado esté lleno de ruido, contarlo así, despacio, es una forma de honrarlo y de permitir que el presente se quede en calma. Gracias por acompañarme esta noche. Duerme bien, si es que aún estás despierto. Nos vemos en otra historia.